Hola comunidad, ¿cómo están? Bueno, a ver, vamos a ser claros, este no es un video de noticias, este no va a ser el resumen común de noticias, de hecho ni siquiera es un resumen de noticias, este va a ser un video más a debate. Hace unos meses prometimos eso, buscar generar debate, y quería hacerlo con, ahora sí que con el proyecto que había sacado Japón en donde estaban utilizando madera para poder, o más bien están utilizando madera para poder hacer satélites que se degraden más fácilmente a la hora de ingresar a la Tierra y no tener tanta basura espacial. Y pues bueno, esa era la intención, ahí generar nuestro primer debate. En este caso no lo vamos a poder hacer así. Vamos a explorar sobre los motores espaciales y vamos a generar un debate sobre esto. En pocas palabras, este video va a buscar solucionar un problema, o más bien va a buscar dar una propuesta sobre un problema existente. Y para poder hacer esto, más bien nos vamos a dividir en tres videos. El primero va a ser un contexto teórico sobre qué son los motores espaciales, qué son los motores, cómo han funcionado, cómo se han involucrado en el espacio y cuáles son las diferencias entre un motor eléctrico y de combustión interna con un motor de iones, que es lo más prometedor al menos ahorita. Y en el segundo video vamos a analizar un motor en donde diremos cuando menos es controversial. ¿Por qué? Porque vamos a buscar que sea un motor de iones, pero utilizando polvo de hierro en lugar de xenón. Si no me equivoco, esa es la pronunciación correcta de este elemento de la tabla periódica. Es un gas noble, es un gas poco volátil que se está utilizando para ionizar, pero es muy caro. Aquí es donde vamos a tratar de resolver el problema. Buscar un combustible que sea más barato, más eficiente, fácil de ionizar. En mi caso estoy proponiendo polvo de hierro. Posiblemente para el video ya tenga otra alternativa porque no me encuentro muy satisfecho con la eficiencia energética que podría tener el polvo de hierro, pero bueno, ese es otro tema. Eh, y bueno, ya en el tercer video explorar qué otras opciones ha dado a la comunidad, qué tan viable es y poder darle un análisis más a fondo. Dejaremos aquí en claro entonces nada más solo las bases. Exploraremos un poco de historia, vamos a disfrutar un poco de historia, vamos a hacer las cosas lo más simplistas posible. ¿En qué sentido? En que vamos a explicar con peras y manzanas, no porque seamos tontos, no porque seamos eh, ignorantes en el tema, sino porque vamos a obedecer una regla básica de la ciencia, y es que si no puedes explicar las cosas de manera que un niño lo entienda, entonces realmente no has entendido las cosas. Por eso vamos a buscar que este video sea un poco más apto para todo el público. A lo mejor el siguiente es más técnico, ligeramente más técnico, pero busquemos eso. Busquemos en este primer video ser abiertos para todos. Ya en el segundo, si tenemos que ser un poquito más técnico, lo seremos, pero si no, o más bien si podemos evitarlo, podemos explicar las cosas de forma muy simple, lo haremos. Avancemos con el video. Innovatech News. Muy bien, ahora empecemos con lo más simple. ¿Qué es un motor? Un motor, de forma rápida y resumida, busca convertir un cierto tipo de energía en movimiento, en empuje. ¿Esto cómo lo logra? Obviamente a través de procesos internos. Y nos lleva a cómo han evolucionado los motores y por qué han surgido. Muy bien, empecemos con antes a la revolución industrial, que es cuando los motores no existían. El movimiento y todo lo que se producía era de forma manual, no mecánica. ¿Qué quiere decir esto? El humano estaba 100% involucrado, o algún otro animal. Si estamos hablando del arado, las plantas y demás, tenemos el buey. Si estamos hablando de transporte, tenemos el caballo. Si estamos hablando de tejer y demás, teníamos algunas máquinas, pero todo era movimiento a través de personas. La forma en la que se podía simplificar esto era a través de poleas, por poner un ejemplo. Eh, Tú querías mover un objeto del punto A al punto B, podías utilizar un sistema de poleas para poder transportarlo de forma más fácil y eficiente. Sin embargo, las poleas tienen hasta cierto punto un límite.
Aquí es donde entra la revolución industrial. Debemos recordar que la revolución industrial busca solucionar varios problemas a largo plazo. Por ejemplo, el poder transportar ahora sí materiales ya no solamente de punto A a punto B en corta distancia, sino en larga distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que esta necesidad generó o hizo que se trajeran los trenes, los vehículos, incluso los aviones. ¿Por qué? Porque con esto tú ya podías cumplir ciertas necesidades existentes. Ahora, un, un motor esencialmente busca generar este movimiento, pero el como lo ha ido haciendo a través de los años es en donde se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque cuando surge la revolución industrial, cuando tenemos ese primer kaboom, tenemos los motores de vapor, que esencialmente quemas carbón, este te produce vapor, y ese mismo vapor o energía, para términos más simples, se convierte en lo que le da movimiento a toda la maquinaria. Ahí es donde entra el punto clave del motor. ¿Qué vamos a mover? Los motores ya de combustión interna pues ya mueven, por ejemplo, vehículos, mueven aviones. Los motores eléctricos, que son lo que le siguieron, pues buscan también mover vehículos, algunas maquinarias un poco más ligeras, porque aunque son relativamente más eficientes, muy entre comillas más amigables con el cero, con el medio ambiente, casi, ¿no? Eh, Ese punto está más o menos logrado. Realmente los motores que pueden darnos una ventaja en la exploración espacial son los motores de iones. Ahorita vamos a explicar qué es un motor de iones y cómo se diferencia de un motor eléctrico y de un motor de combustión interna. Aparte del tipo de combustible que utilizan, que al final, pues la energía que están ellos ahora sí que absorbiendo para poder crear movimiento o una fuerza de empuje, pues no siempre es la más barata. Por poner un ejemplo, el petróleo es difícil de adquirir, eh, la energía eléctrica no. De ahí el por qué este, podríamos decir, combate que hay entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico. De hecho, ahora que lo pienso, el usar el polvo de hierro generaría un debate similar en los motores de ionización. ¿Por qué? Porque la principal ventaja de de un motor de ionización utilizando el polvo de hierro es que sería relativamente más barato. Obviamente, como es algo nuevo de producir, pues ahí sube el costo para el primer motor. Pero el polvo de hierro tiene un costo muchísimo más bajo que el gas noble que se está utilizando actualmente, porque es más fácil de producir o de encontrar el polvo de hierro, el hierro más bien, y poderlo hacer polvo, pero más difícil de ionizar. No había pensado mucho en ese detalle. Ya lo exploraremos más adelante. Bueno, en general ya explicamos bien qué son los motores, cómo han ido evolucionando. Tenemos en primera instancia el motor a vapor, después los motores de combustión interna, que son estos vehículos, por ejemplo, hermosos como los Mustang, los Camaro, ay, me vienen tantos a la cabeza, disculpen, un Rolls Royce, los vehículos clásicos, por decirlo así, los que ya conocemos, los que son comunes de ver actualmente, y de ahí tenemos los motores eléctricos, que son los vehículos Tesla, no se me ocurre alguna otra, las marcas chinas que están entrando con motores eléctricos. O sea, en general ya tenemos mucho de ambos para poder competir, pero los motores de ionización ahí se vuelve interesante. Así que hagamos, podríamos decir, un análisis ahora sí de qué es un motor de ionización. Innovatech News. Ahora, primero que nada, bienvenidos al día 5. Muy posiblemente vean este video el domingo, así que vamos a estar publicando con relativa normalidad, pero bueno. ¿Cómo funcionaban los motores? El motor de vapor, este, ah, muy debatible en muchas cosas, pero hay que reconocerle que fue el padre de los motores. Ahora, el cómo funcionaba es muy simple. Tú quemabas el combustible, en este caso podía ser carbón, en algunos casos se intentó con leña, pero mantengámonos con el más común que es el carbón. Esto generaba un vapor y a su vez el vapor producía movimiento.
producía una fuerza de empuje, podríamos decirlo así, que permitía que toda la maquinaria se moviera. De ahí pues ya tenemos los motores de combustión interna, más modernos, han tenido muchos avances, han sido los más exitosos. Igual queman un combustible, pero este combustible de ahí se pasa a través de válvulas internas y se generan varias explosiones controladas. Estas explosiones generan energía y esta energía se transforma en movimiento. Esencialmente hace esto. La gasolina, por poner un ejemplo de un coche, pasa a través de todos los filtros para llegar poco a poco en cargas, podríamos decir, controladas al motor. El motor la utiliza para generar las explosiones y al mismo tiempo estas explosiones generan movimiento. Sé que ya es repetitivo, pero lo explico por segunda vez para dejar muy en claro este punto. La razón por la que se mueve este motor o por la que genera movimiento este motor son por explosiones controladas. En una estás quemando el combustible para generar el botón, este movimiento, en el otro estás generando explosiones. Esos son los cambios más significativos. Ahora, el motor eléctrico, bueno, muy debatible realmente qué tan útil es. Y muy debatible es decir poco. Se supone que es más amigable con el medio ambiente, pero se utiliza mucho litio en las baterías y utilizan varias baterías. Aparte son motores y son, si lo ponemos por ejemplo por el lado de los carros, son equipos que tienen un periodo de vida muy corto. Estamos hablando de un máximo de 5 años, se devalúan rapidísimo. Si hablamos a términos generales, son equipos que no convienen a la larga. Aquí es donde entran los motores de iones, sobre todo para lo que vendría a ser la exploración espacial. ¿Qué es un motor de iones? Bueno, para empezar, a diferencia del resto de motores, este utiliza un gas noble. Un gas noble quiere decir que no es volátil, que no es inestable químicamente hablando, y por lo mismo no va a haber explosiones a mitad de un viaje. Al menos por el lado del motor, obviamente. Pero, ¿qué ocurre? Este tipo de motores suelen ser bastante costosos y aparte generan una fuerza de empuje menor que los motores químicos. Tienen una gran ventaja que para exploraciones largas te dan muchas posibilidades, ya existen, ya se han utilizado en la exploración espacial y para viajes largos son muy eficientes precisamente porque su estabilidad química evita que vaya a haber accidentes, por decirlo así, que vayan a generar explosiones dentro del mismo motor. Ahora, para poder trabajar en un motor de iones, ellos, o más bien lo que hacen estos motores, es acelerar la carga, acelerar en este caso el combustible, el gas noble, que podría ser el xenón, muy caro, pero es viable, pues, de hecho ya se ha utilizado. Aquí es el problema que vamos a resolver, de hecho, pero sigamos. Esto, esta ionización se va liberando para generar una fuerza de empuje y al mismo tiempo se neutraliza con electrones y esto mantiene estable la carga iónica. Así no generas una explosión. Es irónico porque en sí el gas noble no genera una explosión, pero como está sacando una fuerza iónica, necesitas estabilizarla. Esto obviamente no es lo mejor. ¿Por qué? Porque es algo muy caro. ¿En qué sentido? Primero, el xenón no es un gas que encuentras muy fácilmente. Es un gas difícil de hallar y a mayor demanda, mayor costo. Así que se esté utilizando para los motores de iones hace que sea cada vez más caro y con el tiempo van a hacerse poco viables estos motores. Ahora, eso es lo que vamos a intentar solucionar. ¿Qué otras opciones tenemos? Por ejemplo, podemos cambiar la ionización eléctrica por una ionización de campos electromagnéticos, por poner un ejemplo. Y en vez de usar un gas noble tan caro como el xenón, podríamos usar polvo de hierro. Generaría una fuerza de empuje relativamente menor, pero podría posiblemente ser más eficiente. Lo exploraremos más a fondo en un segundo video, repito. Y en caso de haber mensajes por parte de la comunidad,
pues podríamos explorar otras opciones. Al final eso es lo que vamos a buscar hacer. Vamos a buscar dar una solución a este detalle de usar un combustible tan costoso. Vamos a buscar una alternativa más viable, más económica, más fácil de encontrar y que mantenga las ventajas del xenón. ¿Por qué menciono esto? Porque el polvo de hierro no es fácil de ionizar. Al ser un sólido, sacar una carga iónica sería muy complicado. Así que en el segundo video vamos a buscar solucionar esto. Más adelante seguiremos explorando esto, pero avancemos a la siguiente parte. Innovatech News. Muy bien, ya estamos por cerrar este video y me gustaría contarles una historia antes de cómo surgió Innovatech News. Y sí, ya es otro día, estamos a día 6, se grabó en 3 días continuos este video. Muy seguramente retorne las grabaciones el domingo para poder descansar el sábado, aparte hay que hacer el quehacer, pero bueno, volviendo al tema. ¿Cómo surgió Innovatech News? Surgió la idea por primera vez en un taxi. Ni siquiera surgió como idea de canal de YouTube. Ahorita voy a explicar bien qué pasó. Ya dije en este video y posiblemente ya lo habrán notado también. Amo la astronomía, los estudios de astronomía. Es algo que abro los libros y me fascino con sus ecuaciones. Me esfuerzo por comprenderlas porque mi área de estudios es desarrollo humano, no es astronomía. Mis estudios oficiales son licenciatura y maestría en desarrollo humano. Próximamente termino la maestría y posiblemente entre un doctorado, pero eso ya es independiente. Mi especialización está en recursos humanos, es una ciencia social, humanidades es mi área de trabajo. Entonces, ¿por qué me involucro con astronomía? Por mero placer. Me gusta, me encanta la astronomía. Es algo que entiendo y que disfruto. De ahí el que mencione que sea un hobby para mí. Porque no es algo que tenga, al menos ahorita en este momento, los intereses de lucrar de ello. Pero, y una vez aclarado esto, disculpen que se mueva tanto. Eso no quiere decir que no me haya traído ideas los estudios de astronomía. Aquí voy a contarles lo que formó en su principio la idea original de Innovatech News. En un taxi en la ciudad de Morelia, yo estaba leyendo un libro, no me acuerdo específicamente cuál, pero había una ecuación que no podía comprender y no podía superar. Por más que me esforzara, por más que intentara, no podía hacerlo. Es difícil explicar cómo en un taxi me sentí la persona más ignorante del mundo, porque al parecer el taxista sí estudió astronomía o algo relacionado con la misma y con la física, porque me explicó de forma tan sencilla y tan lega la ecuación que estaba tratando de entender, que no pude evitar acordarme de un post que vi en Facebook de una supuesta cita de Albert Einstein, que las personas que realmente entienden lo que están estudiando pueden explicarlo de la forma más sencilla a las personas que no tienen conocimiento en esa área. Nunca en mi vida me he sentido tan insignificante como en ese momento, porque comprendí por primera vez algo que me habían dicho hace mucho tiempo. Las mentes más impresionantes no siempre están en los laboratorios innovando. De ahí viene Innovatech News. La idea inicial era un foro de Reddit y era buscar dar un espacio para que se pudiera debatir de lo que quisiéramos. Eso es la intención de Innovatech News, traer debate, no solamente traer las noticias, traer la oportunidad de debate. Por ejemplo, esta semana que estoy grabando este video, muchos youtubers han puesto que Intel va en decadencia. Honestamente no lo creo. Sí hay muchas cosas que juegan en contra, pero no lo creo. Esto es la intención de este canal.
Yo puedo decir no lo creo, y ustedes que están viendo esto pueden decirme no, sí estamos de acuerdo con los demás youtubers. Eso es punto y aparte. Este canal está hecho para traer un debate en ciencia y tecnología, y estoy metiendo este video esta semana en particular porque tenemos que traer el debate de ciencia. Ya lo hemos traído notas de tecnología, pero no hemos debatido de tecnología. Me gustaría empezar con un debate de ciencia para poder cumplir eso que me generó un taxi, el entender que las personas, las grandes mentes, pueden esconderse en los rincones menos esperados. Quiero que esta comunidad de innovadores, sea un lugar donde todos podamos desahogar nuestras ideas, debatir sobre ellas y buscar crear algo que no se ha creado. Si es cierto, tendremos que pelear mucho porque las grandes empresas siempre van a buscar de dónde sacar ideas y no pagar a la persona correspondiente. Pero mientras nosotros tengamos respeto a la comunidad, podemos hacer algo sorprendente y buscar cuidarnos entre nosotros. Gente, Innoverec News es para nosotros y es de nosotros. Hagamos algo especial y hagamos que la innovación ya no sea solamente algo que estemos esperando en un producto de marca, como lo puede ser ay, por fin van a innovar en el diseño de los Apple o en su sistema operativo. No, traigamos nosotros las propuestas y tratemos de desarrollarlas. Esa es la meta, ese es el objetivo de Innoverec News. Ya no me queda otra cosa que decirles más que eso. Espero de verdad que hayan disfrutado este video. Nos vemos más adelante, suscríbanse a este canal y estaremos libres en cualquier otro momento. En la siguiente semana ya traigo la idea del motor. Hay dos opciones, polvo de hierro, un poco difícil de ionizar, pero eficiente para exploraciones de corta distancia. Un gas noble, ese ya lo exploraremos más a fondo. Pero bueno, nos vemos más adelante, sigamos innovando y los, y los espero en los comentarios. Hasta la próxima. Innovatech News.